En estructuras, cuando hablamos de anclajes, hacemos referencia a una varilla de acero embebida en una superficie de concreto. Y es que estos sistemas de anclaje pueden ser preinstalados, lo que quiere decir que han sido colocados antes de fundir o verter el concreto, pero también pueden ser post-instalados, es decir, puestos con posterioridad al fraguado del concreto, en donde se realiza una perforación en la superficie y se introduce la varilla. Estos últimos, los post-instalados, pueden ser anclajes mecánicos, como es el caso de los pernos o tornillos con camisa metálica, que se expanden cuando se les aplica el torque, pero también pueden ser anclajes adheridos, que es el caso de los que se colocan con resinas epóxicas, mejor conocido como anclaje epóxico, y sobre ellos nos vamos a centrar en este video, porque son estos tal vez los más utilizados, pero también sobre los que menos precauciones se tienen en el momento, tanto de instalación como desde su concepción en diseño. Así que vamos a ver cómo debemos utilizarlos y qué precauciones tener en cuenta en el momento de su instalación. Los anclajes usualmente se colocan en casi cualquier elemento de concreto como vigas, columnas, muros, placas o losas, entre otros, pero también pueden ser instalados en elementos de mampostería. Esto hablando de usos netamente estructurales, que es lo que en este caso nos interesa. En específico, para concreto se utilizan los anclajes epóxicos en el caso de colocación de estructuras metálicas, por ejemplo, en la base de dichas estructuras o en apoyos aéreos, que es la imagen de la cual estamos haciendo zoom en este momento. También son muy comúnmente requeridos en reforzamientos de estructuras en donde ya sean pernos de estructura metálica de nuevo o varillas de refuerzo de elementos en concreto que entran a mejorar la estructura, como es el caso de cuando se agrandan secciones y vemos aquí el agrandamiento de una columna conocido como encamisado o enchaquetado, en donde su refuerzo debe anclarse y partir de la sección de columna existente, tanto para los elementos longitudinales anclados muchas veces en piso y techo, como para el refuerzo transversal o estribos de confinamiento. Para este tipo de procedimientos, los anclajes son de mucha importancia, siendo necesario colocarlos con perforaciones horizontales y las poco recomendadas perforaciones de cabeza. Otro uso muy común es en cimentación, y lo es ya que cuando se hacen pantallas preexcavadas, que son elementos previos de contención que se colocan cuando aún hay suelo en el terreno, y digo que allí se usan bastante porque usualmente se deben hacer placas de tránsito con posterioridad que se deben unir a las pantallas previamente colocadas, todo esto en concreto. Así que la opción más rápida y por ende más viable son los anclajes epóxicos. Para el caso de la mampostería, su uso principal es a nivel de reforzamiento de nuevo y nos puede servir para fijar elementos como se observa en este tipo de alternativas que de por sí son muy prácticas e innovadoras. Cabe aclarar que para los bloques de mampostería es necesario hacer pruebas de extracción, pull-out, que certifiquen que es idóneo hacer allí la instalación. Eso no quiere decir que sobre el concreto no se deban hacer estas pruebas, ya que por supuesto se deben realizar. Pero, ¿cuál es el procedimiento correcto de colocación? Veámoslo. Primero, se identifica el lugar donde se deben instalar y se procede a hacer la perforación, la cual se puede hacer con taladro rotopercutor o con extractor de núcleos, pero es mucho más recomendable con el taladro rotopercutor, ya que la perforación queda más rugosa, mientras que con el otro, el extractor de núcleos, queda más lisa. Y recordemos que un anclaje epóxico, antes que trabajar por adherencia, trabaja por fricción, así que dejar superficies rugosas es lo ideal. El paso siguiente es la limpieza de la perforación realizada, para lo que se requiere un cepillo y un equipo soplador. Con el cepillo se barre repetidamente seguido del soplador, el cual debe retirar las partículas más pequeñas. Se deben realizar mínimo 2 pasadas por serie y mínimo 2 series. Luego viene la aplicación de la resina con la boquilla, la cual debe tener el alcance necesario para llegar hasta el fondo de la perforación. De no ser suficiente, se pueden utilizar extensiones, las que son necesarias también si la perforación está en un lugar de difícil acceso o si son de cabeza. Para cuando la perforación es muy grande, se requieren retenedores de resina, para asegurar que en cualquier caso no queden vacíos. Esta resina debe ser homogénea, ya que algunas veces se va mezclando con el aplicador y debe llenar la perforación hasta los 3/4 de profundidad. Cuando se termine, se procede a introducir la barra con un movimiento de torsión para fijarla en su lugar.
y luego le permitimos su tiempo normal de curado especificado, antes de colocar la fijación prevista. Veamos ahora algunas recomendaciones. La principal, diseñar los anclajes. Y para eso hay softwares especializados, entre los cuales les recomiendo el de la empresa Sika y el de la empresa Hilti, los cuales los pueden descargar de manera gratuita. Son excelentes programas que nos permiten diseñar estos elementos y no especificarlos a partir de los valores dados en las tablas. Estos valores, sin embargo, los voy a dejar aquí y los pueden utilizar para realizar verificaciones rápidas de lo obtenido en diseño u otro tipo de chequeo muy rápido, sea para obra o un uso diferente al estructural. Allí encontraremos valores de resistencia última para corte y tracción de acuerdo a las cargas solicitadas, así como valores recomendados de empotramiento, tanto para barras de refuerzo como para pernos, en este caso grado B7. Posteriormente encontrarán la tabla de recomendaciones para las distancias de borde, de tal manera que evitemos problemas de arrancamiento en el concreto, así como distancias ideales entre anclajes para evitar o tener en cuenta las pérdidas de eficiencia. Otras recomendaciones es no colocar anclajes con una separación muy baja, ya que no solo pueden generar pérdida de su capacidad, sino también problemas de arrancamiento de nuevo en el concreto. Pero si identificamos potenciales problemas, les dejo aquí las indicaciones generales de lo que podemos hacer para mitigarlos. Son válidos para cualquier tipo de anclaje, sea epóxico, mecánico o embebido, ya que implica dejar previstos refuerzos. Por ejemplo, para evitar problemas de arrancamiento en el concreto, lo ideal es siempre dejar previstos por lo menos un par de refuerzos tipo U invertida, como se observa en el corte, y que si lo vemos de derecha a izquierda, veríamos una U al inicio y al final de la conexión, y a una distancia menor a la mitad del largo del ancla. Otra situación se puede generar cuando detectamos que los pernos pueden quedar cercanos al borde del concreto. De esta manera basta con dejar prevista una barra de refuerzo también en tipo U, pero en este caso abrazando horizontalmente las anclas instaladas. Si por último estamos alejados del borde final del concreto, pero identificamos un cortante muy alto o un momento importante que puedan llevar al volcamiento de la estructura instalada, lo mejor es dejar bastones de refuerzo, incluso con diámetro mayor a la parrilla prevista, para mejorar el funcionamiento. Como última recomendación, ya para el caso de los pedestales, recordemos que los pedestales son las columnas o castillos en concreto que reciben la estructura metálica. Siempre recuerden dejar los anclajes por dentro del estribo de confinamiento, precisamente para evitar problemas de desprendimiento. Adicionalmente, recuerden dejar el final de la varilla con el bastón, teniendo en cuenta la recomendación anterior. De esta manera, amigos, llegamos al final del video, no sin antes recordarles que nos visiten en la página y que pregunten por el curso de SECAD para automatizar despieces, en donde no solo vemos cómo manejar este programa, sino que también analizamos aspectos de la última actualización de la ACI. Ahora sí, dejemos el tema hasta ahí. Si quieren aprender mucho más, síganos en las redes sociales y los espero en el próximo video.